Y ya, como cada semana, agradezco muchísimo que nos acompañen a mí y aquí a José Linares. Él es un catalán que ha estado viviendo en Islandia desde hace 14 años. Él es el director y es el guía de la empresa que hoy nos hará un viaje increíble por un país con paisajes de veras que parecen de otro mundo. Islandia hoy nos va a invitar a que la exploremos, a descubrir esa isla que es de origen volcánico y que su actividad creó prodigiosos geysers que se elevan de veras así por metros y metros. Vamos a explorar fiordos, a bañarnos en fuentes termales con unas vistas espectaculares, admirar cascadas, contemplar paisajes lunares como un volcán, el volcán de Askja, iceberg y maravillosas auroras boreales que tanta gente nos ha pedido visitar y ver y cómo y cuándo se hacen. Bueno, pues también esta isla que es solita en el Mar del Norte y está a 700 kilómetros de su vecino país más cercano. Imagínate, allá perdida en el sur del Polo Norte, pero toda con una hermosa naturaleza y además esta isla ha tenido de verdad que unos logros impresionantes en materia de bienestar social. No tienen ejército, así que son pacíficos. Y otra cosa importante es que toda su energía la obtienen toda de su medio ambiente y es toda renovable. Además, otra cosa también se me olvidaba, la igualdad de géneros. Aquí, hombre y mujer vale lo mismo. Así que esto atrae a miles de extranjeros ahorita a querer probar suerte y fue descubierta esta isla apenas en el año 874. Ni saben, un vikingo tratando de llegar a las Islas Feroe en busca de tierras cultivables, ya ves que siempre ha sido un gran problema esta situación y además la vida tan difícil en toda Europa. Así que ellos llegan a esta isla y él mismo, toda así tan desértica, llena de nieve, le pone el nombre de Island. Bueno, creo que es dificilísimo el idioma, pero bueno, Island, que quiere decir tierra de nieve. Ahora, también todo suena precioso, todos esos bellezas naturales, pero también esas bellezas naturales cobran un precio y alto, porque no fue para ellos nada fácil. Han tenido erupciones y siguen teniendo erupciones de volcanes, que es lo que la han hecho bella, pero en el año 940, un volcán terrible, malísimo, el Hekla, si es que lo pronuncio bien, hizo una erupción, pero fue tan prolongada y con un enorme flujo de magma que cubrió prácticamente una parte enorme del país y su paisaje y llenó de gases sulfúricos. Y bueno, se estima que arrojó tanta lava que podía cubrir todo Inglaterra. Imagínense. Esto además naturalmente tuvo que haber cambiado, no solo a ellos les cambió climatológicamente todo, vinieron
el hambre, el frío, un frío horrible que hasta en Europa se resintió, la peste negra, bueno, y su población, que ya de por sí no era mucha, imagínense, con esto se redujo, pero siguieron adelante, y ahora Reykjavik, que es su capital, es el centro urbano de Islandia, pero es hermoso porque es apenas unas cuantas cuadras, como un pequeño pueblo precioso, cuidadito, con sus edificios que ninguno sobrepasa los 3 metros, sus casitas todas pintadas en colores, todos lindos, brillantes, y te invita a visitarla. Ellos tienen 6 meses de un invierno donde solo ven nieve, pero en el verano nunca se pone el sol. Son contrastes increíbles que solamente se ven en algunos países y que naturalmente eso no lo vemos nosotros para nada, con 365 días de calor. Su mayor población, imagínense el tamaño de esta isla, es 360,000 habitantes, de los cuales 125,000 viven en Reykjavik. Imagínense el tamaño de la población que hay. Así que cuando vayamos como turistas, nos van a tratar como reyes. Naturalmente, un país tan hermoso, con tantas ventajas, pues realmente jala a los inmigrantes. Así que ellos hoy por hoy son el 11% de la población. Lo único que, como todos, y así también somos nosotros, los mexicanos, y creo que esto es en todo el mundo, ellos son muy nacionalistas y son celosos. Así que, increíble, pero tienen un libro que se llama Íslendingabók, que es un libro donde escriben la genealogía de todos los que son, del 95% de los islandeses está escrito en ese libro, imagínate. Así que, y ese libro es desde 1200 años atrás. Así que imagínate estar tu nombre en este libro. Úchilas, el orgullo que tienes, ¿no? Porque eso te da una validación social. Eres parte de este libro, ¿qué tal? Ah? Así que son cosas interesantes que son increíbles en conocer de países que próximamente, porque estoy segura, vamos a visitar. Pero eso sí, tienes para que ellos ya te acojan verdaderamente, si quieres ir a vivir allá, si quieres sentir un turista así muy chévere, debes de hablar el islandés. Nada más que el único problema que tiene el islandés, primero, es un idioma minoritario, solo allá lo hablan. Así que habría que ir allá a aprenderlo. Tiene 10 letras adicionales a nuestro alfabeto y además tiene 4 acentos en su pronunciación. Así que realmente es inentendible. Pero sin embargo, esto es lo que a ellos les da el orgullo y el celo, y ellos lo conservan, este idioma, y se habla todo el tiempo porque es parte de sus raíces. Bueno, también el turismo a partir del año 2015, con una de estas erupciones, que hasta todo lo malo siempre trae algo bueno, así que entre comillas digo que esta pandemia también nos va a traer cosas buenas, pues a ellos en el año 2015 que hubo una erupción, y yo creo que se deben de acordar porque yo estaba ya en el turismo y recuerdo que el tráfico de aviones se canceló en Europa porque todas las cenizas que se lanzaron perjudicaban en los vuelos. Fue muy, muy importante esta afectación que fue apenas en el año 2015, pero lo bueno que trajo fue que el país se dio a conocer mundialmente y ellos ya estaban preparados para atender y recibir al turismo. Así que cuando empezaron a ver lo que había sido esta erupción, cómo quedó el país, las bellezas, úchilas, a partir del 2015 no ha parado el turismo. Así que yo creo que hoy en día Islandia es un país muy próspero, con un alto nivel de vida y listos
para que aquí nuestro amigo Joaquín nos convenza, nos lleve a visitar este maravilloso país y hacer un viaje que no se nos olvide. Pero siempre déjales algo guardadito, Joaquín, que tienen que hacer cuando vayan. Ajá. No les muestres todo, porque si no, entonces, ya para qué vamos. Bueno, sí. Les dejo con Joaquín, este guapo catalán, que les lleve por toda Islandia. Él es muy bien. También creo que me olvidé decirle que es el director y guía de la empresa. Así correcto. Que en tus manos están, Joaquín. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido una presentación realmente increíble, con muchísima información. Hasta yo estaba como, wow, sí que sabe, sí que se ha informado por lo menos o conoce. Y una manera muy buena de empezar a presentar todo. Ahora estamos aquí en Reykjavik, como comentaba ella, es una ciudad muy tranquila, muy pequeñita y es una de las razones en realidad por las que yo vivo aquí hace 14 años. Así que en relación a lo que estaba comentando Mimi, comparado con Barcelona, aunque claro, en Barcelona pues se echa un poco de menos el clima, la gastronomía sobre todo, aunque aquí se come bien, pero sobre todo la variedad. Pero sí, el hecho de ser una ciudad muy pequeña, muy segura y muy tranquila es lo que hace que esté aquí hace 14 años, va a ser en agosto. Hoy tenemos un día muy bueno, un día de sol de unos 15 grados aproximadamente y bueno, vamos a empezar con un pequeño vídeo introductorio sobre Islandia y después del vídeo pues iremos haciendo un recorrido por lo que es el país, explicando todas las cosas que se pueden encontrar y también, como comentaba ella, hablando de las auroras boreales, que es uno de los mayores atractivos. Y finalmente, pues seguramente tengamos tiempo para algunas preguntas, ¿vale? Así que vamos con un vídeo introductorio y luego seguiremos con la presentación. Enough waking up to more bad news. Enough not making new friends or making it to the gym. Enough talking to the walls. Enough with the endless video calls. When was the last time you felt goosebumps? Or had a real date with a person, in person? Enough missing out. It looks like you've had enough. It looks like you need Iceland. Antes de empezar la presentación, para asegurar que todo funciona bien, ¿sí? A ver, espera un segundo, que no estoy escuchando. Quiero asegurarme que se está funcionando bien. Sí, Joaquín. Sí, vale, perfecto, perfecto. Por lo menos yo lo oigo. Vale, perfecto. Si alguien no lo oye, que ponga en comentario. Vale, yo ahora voy siguiendo con la presentación, pues. Bueno, mencionar también que al final de la presentación hablaré un poquito sobre las Islas Feroe, ¿vale? Así que la presentación en realidad va a ser un viajecito por Islandia y también muy pequeñito sobre las Islas Feroe. Después mencionaremos qué son, dónde se encuentran, porque es un lugar realmente muy desconocido. Los contenidos de la presentación van a ser sobre una muy pequeña introducción relacionada con lo del impacto del coronavirus a nivel viajero, porque si estáis pensando en venir a Islandia, pues que sepáis cómo son las condiciones en este caso o cómo lo hemos vivido nosotros. Y después ya hablaremos sobre Islandia y las Islas Feroe y los tipos de viaje que se pueden hacer. Esto, como comentaba, va a ser una parte muy rápido. Tan solamente como es algo que todos los viajeros nos están preguntando, todos aquellos que tienen interés en venir a Islandia o las Islas Feroe, pues obviamente tienen esta preocupación hoy en día de si se puede viajar, si es un lugar muy peligroso, si hay muchos contagios. Entonces, aquí, como podéis ver, en Islandia se ha hecho un test a prácticamente toda la población, el 18%. No hemos tenido... Yo, por ejemplo, he tomado 3 tests en estos últimos 2 meses, así que ha sido algo muy constante que hemos podido repetirlo, aunque nunca me he encontrado mal. No hemos tenido confinamiento, como por ejemplo en España sí, la gente ha tenido que estar en casa, pero sí hemos tenido que tener muchas normas de distanciamiento. Los negocios, las escuelas, transporte público, todo ha funcionado con normalidad y tampoco hemos tenido que llevar mascarilla. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en España visitando a mi familia y era un poco molesto tener que llevar mascarilla. Aquí en Islandia no hemos tenido que llevar nada. Y ya por último, para terminar este apartado, mencionar que desde el 15 de junio, que se abrió el país, ya es posible venir a Islandia desde la zona europea. Desde México me temo que todavía no. Pero desde Europa, todos los viajeros que llegan se les hace un test a la llegada.
y al cabo de unas 4 o 5 horas recibes el resultado en tu móvil. Yo, por ejemplo, cuando regresé de España el otro día, pues también hice un test rápido y a las 5 horas más o menos tuve el resultado en mi móvil. Así que esperamos que pronto podáis venir también desde México, porque aquí la situación es totalmente normal y no hay ningún tipo de problema. Hace meses que no tenemos contagios, como se ve en este gráfico. Ya para terminar con este apartado, podéis ver que desde el mes de abril aproximadamente ya no tenemos contagios, ¿vale? Era solamente una revisión muy rápida, porque todo el mundo nos acaba preguntando por esto de coronavirus en estos momentos. Vamos ya directamente a lo que nos interesa, que es la parte de Islandia. ¿Dónde estamos? Bueno, imagino que casi todos más o menos ubicáis. Ella estaba comentando, Mimi, hace un momento, dónde está Islandia. Aquí podéis ver en el Atlántico Norte, un poquito por encima, más al norte del Reino Unido, y entre Noruega y Groenlandia. Fijaos que compartimos el mismo océano que la parte este de México, y esto es muy curioso porque después vamos a hablar de cómo es el clima en Islandia y vais a ver que en el sur de Islandia, en esta parte que estamos ahora mismo, recibimos una corriente cálida del Golfo de México, lo cual hace que las temperaturas en Islandia sean más benévolas que en el resto de Europa continental en invierno, algo que sorprende mucho a los viajeros cuando vienen a Islandia. ¿Qué podemos encontrar en Islandia? En un momento vamos a ver imágenes de todo lo que vais a encontrar, de los lugares que se pueden visitar, pero en este mapa se puede ver de una manera muy amena, como más o menos también comentaba Mimi, pues volcanes, cascadas, glaciares, icebergs, pueblos pesqueros pequeñitos, mucha fauna, pozas geotermales, que son, pues bueno, pozas como este señor que se está bañando en plena naturaleza, con una temperatura del agua de entre unos 38 a 40 grados. Es un auténtico placer. Y esta sería la imagen de Islandia desde el aire, antes de ir lo que es al interior de Islandia y ver los lugares que tenemos en el invierno. Entonces, podéis ver cómo es la Islandia que todo el mundo se imagina, siempre el país de hielo, como ella comentaba, ese significado de Iceland en inglés, Island en islandés. Pero fijaos que incluso en pleno invierno, toda la parte sur, podéis ver que está de color marrón por esta corriente del Golfo de México que hace que la temperatura sea más suave en el sur. Y en el verano, es la época que estamos ahora, pues no tenemos nieve, pero sí que tenemos glaciares, que son las partes que veis aquí de color blanco, que son hielo perpetuo todo el año. Aquí tenemos en Islandia, después vamos a ver imágenes, glaciar más grande de Europa. Cosas a destacar en Islandia. Como acabamos de mencionar, los glaciares. Por ejemplo, esta fotografía está tomada en este glaciar más grande de Europa y no solamente es esta laguna de icebergs, que podéis ver aquí, sino que es una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados con muchísimas lenguas glaciares. Una lengua glaciar es esto que podéis ver en el fondo de la imagen, que cae el hielo. Básicamente, para que os lo entendáis, es como un río helado que baja por las montañas y luego desemboca en un lago como este, donde se pueden ver muchos icebergs. Esto no es un lugar único, sino que hay muchos lugares similares a este, de diferentes características, con el lago más pequeño, con el lago más grande, con la pared de hielo más cerca o más lejos, con menos o más icebergs. Y aquí en este lugar, como en toda Islandia, se respira un aire muy puro. Es una de las cosas que prácticamente todos los viajeros cuando aterrizan en Islandia pues les llama más la atención, la pureza del aire. Y a mí, por ejemplo, ahora me sucede lo contrario. Cuando vuelo, por ejemplo, a Madrid o Barcelona, nada más bajar del avión noto como pues, toda la contaminación o como un aire mucho más cargado. Es un país también para disfrutar en familia. Esta fotografía, bueno, simplemente la quería incluir por tener niños en la fotografía y verse una cascada, en este caso de 60 metros. Esta cascada se llama Skógafoss. Entonces, es un país en el cual todos los lugares que vais a ver en estas imágenes que voy a poner a continuación son lugares que se pueden ver con niños. Entonces, lo queremos mencionar porque es una pregunta que nos hace mucha gente. No hace falta ser un gran excursionista o un gran explorador con un equipamiento muy especial para llegar a ese tipo de paisajes que tenemos en Islandia. Esta cascada está muy cerquita de Reykjavik, más o menos a 1 hora y 45 minutos, bueno, 2 horas en coche, vamos a ir más tranquilos, a unas 2 horas en coche. Y es que cerca de Reykjavik tenemos muchas etapas que incluso se pueden hacer en un día para ver muchísimas de las cosas que vamos a mostrar en estas imágenes. Luego también veremos un mapa para que podáis situaros un poquito sobre lo que hay en cada lugar de Islandia.
Antes mencionaba también Mimi sobre el sol de medianoche. En un ratito os mostraré un gráfico sobre cómo son las horas de luz. En esta época que estamos ahora, desde finales de mayo hasta mediados de julio, siempre hay luz. Imaginad, esta fotografía, por ejemplo, la tomé yo mismo una noche de junio a las 11:56 de la noche. Entonces, podéis ver cómo el sol está aquí y un poquito más tarde sí que se oculta por el horizonte, muy, muy poquito, en torno a las 12:10 y vuelve a salir en torno a las 2 de la noche. Entonces, son 2 horas en las cuales no se ve el sol físicamente, pero hay luz porque está muy cerca del horizonte. Y es un fenómeno muy interesante y muy bonito de ver y es muy relajante. Recuerdo, por ejemplo, en este día donde tomamos esta fotografía, pues ahí estaban estos viajeros que yo estaba guiando y estaban tomando una copa de vino tranquilamente delante del océano y viendo cómo el sol llegaba hasta el horizonte, se ocultaba muy poquito y luego volver a salir enseguida. Así que es algo, no es tan espectacular quizás como una cascada, como un geyser, como unos icebergs, pero es algo muy mágico para ver también. Los baños geotermales, hablábamos antes también, habéis visto en el vídeo introductorio, y antes comentaba que hay muchos lugares en Islandia, los hay también artificiales, pero también naturales como este de la fotografía. Este es un lugar que está en el interior de Islandia, pero hay muchos por todo el país. Se trata de lugares en los cuales hay fuentes de agua termal a raíz de que el volcán es un país volcánico, como hemos estado hablando, con mucha actividad volcánica y geotermal. Y ahí, pues bueno, la gente nos vamos a bañar, como en esta fotografía, para relajarnos. También, como comentaba ella, hay que tener en cuenta que la mayor fuente de energía de Islandia es la energía geotermal, que es la que obtenemos del interior de la Tierra. No solo el agua caliente, con la cual nos duchamos o calentamos nuestros hogares, sino también la generación de electricidad a través de la energía geotermal con el vapor que mueven turbinas, con lo cual es un país en el que ahora mismo el 96% de la energía es de origen renovable. Y podemos aprovechar todo eso pues para nuestra agua, electricidad, energía, calefacción, como para relajarnos, como veis en esta fotografía. Decir que esa fotografía era en verano, pero es muy agradable también en invierno, cuando hay nieve, incluso meterse en una de estas pozas. Puede parecer una locura, pero es quizás cuando más se disfruta. Los glaciares, antes hablábamos sobre ellos. Este también es un lugar, el glaciar más grande de Europa. Les comentaba que tiene 8.000 kilómetros cuadrados, así que podéis imaginar que es bastante grande. Y esto es una fotografía en el verano, ¿vale? En estos glaciares, por cierto, se pueden hacer diversos tipos de actividades, como por ejemplo montar en moto de nieve, aproximadamente por 1 hora y media. Se pueden hacer también excursiones con unos crampones. Unos crampones son una especie de pinchos que se ponen alrededor de la bota para caminar por encima del hielo sin que resbale. Estas actividades, la moto de nieve, por ejemplo, se puede hacer a partir de 8 años. Hay que tener un permiso de conducir para conducir la moto, pero el acompañante puede tener 8 años. Y las excursiones sobre glaciar, caminando con esos crampones, pueden tener mínimo 6 años. Así que también son unas actividades que pueden hacer los chicos más jóvenes. Y en este tipo de lagunas hay en estos momentos 3 lugares en Islandia en los cuales se puede hacer una excursión en barco o bien en una lancha Zodiac entre los icebergs también, ¿vale? Más o menos una excursión de 1 hora. Así que estas son algunas de las actividades que se pueden hacer en los glaciares. Muchas montañas, por supuesto, es un país volcánico. Aquí tenemos un pequeño volcán, por ejemplo. Al fondo de la imagen podéis ver una fumarola, porque es un lugar que no está activo actualmente, pero sí que tiene mucha actividad todavía pues, de fuentes de azufre, de lodo, de barro, que lo ves ahí hirviendo por la actividad que hay muy cerca bajo tierra. De nuevo, si os fijáis, en la fotografía tenemos a una niña pequeña con su padre. Este es un lugar muy remoto. El lugar civilizado más cerca a este lugar está a 1 hora en coche. Imaginaos, no hay nada, a 1 hora. Pero sí hay muchas rutas, pese a ser un lugar tan remoto, hay muchas rutas de senderismo que son muy bonitas para hacer, como es en este caso. Esta, por ejemplo, está tomada en una de nuestras excursiones y es una ruta solamente de 2 horas. Una ruta muy bonita. Y también puedes tomar desde este mismo lugar una ruta de incluso 5 días, pasando 4 noches entre medio.
en refugios. Esto sí que sería para los más experimentados o los que no les importe dormir en un refugio con otra gente. Pero me refiero que hay todo tipo de opciones para todos los públicos. La fauna es algo muy importante, especialmente en el verano, y esta es una de las aves más destacadas de Islandia. Si alguna vez venís de visita a Islandia, vais a ver que en las calles de Reykjavik, en casi todas las tiendas de souvenirs, hay muñequitos con este pájaro que se llama frailecillo. Esta fotografía la tomé yo también. Yo no soy ningún fotógrafo profesional, pero hay muchos lugares en los que se pueden ver así de cerca en Islandia. Y también, bueno, aparte de fauna tenemos, no tenemos muchos animales, en realidad, muchas aves en invierno, pero animales salvajes, lo único que se puede llegar a ver son renos. La gastronomía también lo mencionamos como algo destacado de Islandia. Muchos españoles, por ejemplo, cuando vienen a visitarnos, pues claro, están muy orgullosos de su producto nacional mediterráneo y piensan que en Islandia no se va a comer igual de bien que en España, pero sí que tenemos muy buena materia prima, sobre todo en cuanto al pescado y el cordero. Imaginaos que en Islandia somos 340.000 habitantes y tenemos unos 750.000 corderos, lo cual representa más del doble de la población. Y es un país en el cual la pesca ha sido muy importante a nivel histórico, sobre todo bacalao, que se pesca en el mar, y salmones, que se encuentran en granjas en los fiordos de Islandia, ¿vale? Así que sobre todo esos dos pescados, si venís a Islandia, pues es muy importante que probéis cordero y bacalao o cualquier otro tipo de pescado. Es que está muy rico y la materia prima es muy fresca y muy rica. Y también a raíz de la subida del turismo, como estaba mencionando hace un momentito, en los últimos años, hemos visto también la apertura de muchos restaurantes, muchos bares y muchos restaurantes, como decía, de mucha calidad, en realidad, a raíz del gran aumento del turismo. Así que es un lugar donde se puede comer realmente bien. Los volcanes es algo que también no, digamos, produce rechazo en los viajeros ni miedo, sino todo lo contrario. Tenemos muchos viajeros que vienen a contemplar erupciones, como por ejemplo esta. En ocasiones tenemos erupciones más problemáticas, como la que comentaba ella, que causó tanto caos aéreo, especialmente en Europa, que son erupciones de ceniza. Pero en ocasiones también tenemos erupciones como esta. Esta es otra fotografía que tomé yo, simplemente con una cámara normal y corriente, en una erupción en el 2010. Y estas erupciones son las más bonitas, las que son de lava y se pueden llegar a ver. Pensad que es un país volcánico, también tenemos muchos terremotos. El último fue el domingo pasado, un terremoto de 5,1, pero estos terremotos no son muy fuertes. Tenemos la fortuna de que no son tan fuertes como, por ejemplo, en México, porque aquí las placas no se están chocando, sino que se están separando. Y eso produce que los terremotos sean muy habituales, pero muy flojitos, y en cambio haya más erupciones volcánicas, como es este caso. Tenemos una erupción, como indica aquí, de media cada 5 años. Desde el año 2014 no hemos tenido ninguna, o sea, ya han pasado 6 años, pero entre el 2010 y el 2014 tuvimos 4 erupciones. Y la última a destacar es la aurora boreal, es lo que más viajeros nos vienen a visitar, sobre todo en el invierno. Vamos a hablar en un momento al detalle de cómo es la aurora boreal, de cómo se produce, de cuándo se ve, de cómo se ve, ¿vale? Así que os explico más de la aurora boreal enseguida, en el siguiente apartado. Sobre cómo es viajar a Islandia, aquí habéis tenido de momento una pequeña introducción, ¿vale? Antes comentaba que la temperatura no es tan fría en invierno como la gente puede pensar. Y aquí podéis ver que la temperatura es de 0 grados en el mes más frío, que es enero, y varía entre 10 negativos y 5 positivos. En ocasiones estamos aquí en Islandia como a 5 grados en pleno enero y después en España, por ejemplo, están a bajo cero. Por otro lado, en el verano, en la época que estamos ahora, la temperatura media en este mes es 14 grados. Ahora mismo, por ejemplo, estamos a 15 grados hoy, con lo cual puede variar entre 9 y 18, pero es muy raro que la temperatura suba a más de 18 grados. 20 puede llegar, pero eso es lo más cálido. Pero lo importante a destacar es eso, que no es tan frío como todo el mundo piensa en el invierno. Aquí podéis ver la variante de las temperaturas
en estos meses que, como os comentaba. O sea, no hay una gran diferencia ni entre máximos ni mínimos. Ok. Estaba comentando sobre las horas de luz. Bueno, esto es lo que os comentaba antes. Podéis ver que entre finales de mayo y agosto pues tenemos casi siempre horas de luz. Y luego, en cambio, esto no lo mencioné antes, en los meses centrales del invierno, entre diciembre y enero, al contrario, tenemos muchas horas de oscuridad. El sol sale como entre las 11:30 de la mañana y se pone a las 3 de la tarde, 3:30, con lo cual tan solo tenemos unas 5 horas de luz. Es muy importante tener en cuenta las horas de luz para cuando en un momentito voy a hablar de las auroras boreales. Porque las auroras boreales, para que se vean, se necesita que haya oscuridad en el cielo. Por eso, en el verano no se pueden ver. Las distancias en Islandia, Islandia es una isla de 104.000 kilómetros cuadrados. A priori puede parecer que las distancias sean cortas. Imaginaos, desde Reykjavik, parte oeste hasta el este, tan solamente tenemos 378 kilómetros en línea recta. Lo que pasa es que en el interior de Islandia, al ser una parte más elevada, una parte remota, como hemos visto en la fotografía antes de la foto de senderismo, no hay poblaciones, porque en el invierno está todo lleno de nieve y las carreteras, que son caminos de tierra, están cortados. Entonces, hay que dar toda la vuelta a la isla por la carretera número 1, que podéis ver. Es una carretera circular y la distancia son 635 kilómetros, que, por ejemplo, en España, que tenemos autopistas, imagino en México no lo conozco tanto, se podría hacer pues quizás en 5 horas. Aquí, como solamente tenemos carreteras de doble sentido y la velocidad máxima es 90 kilómetros por hora, hace que se tarde casi 8 horas. Con lo cual, las distancias, aunque es un país pequeño, se tarda mucho en recorrer. Y tenemos también en el invierno, como comentaba antes, algunas carreteras quedan cortadas, pero tenemos una información muy buena, como es en este caso. Según los colores que vemos, pues por ahí podéis ver si está circulable, si está cortada o no. Pero las zonas turísticas que visitamos, normalmente siempre se pueden visitar todo el año, no hay ningún problema. Sobre los costes, bueno, esta parte de la presentación es un poquito más que nada informativa. Luego iremos más en sí a seguir viendo lugares que se visitan, pero quería hacer una comparación, que es algo que nos preguntan también mucho, sobre los precios en Islandia. De entrada, Islandia es un país muy caro, seguramente sea uno de los países más caros del mundo. Aquí podéis ver, comparado con México, por ejemplo, que una comida donde pone restaurants, meal, una comida en un restaurante de tipo medio, que en México costaría unos 700 pesos, aquí en Islandia cuesta como 2.490. Una cerveza, por ejemplo, que en México cuesta como 70 pesos, importada, aquí cuesta como 176, ¿vale? Así que podéis ver que realmente es un país caro, pero hay una cosa a destacar, que cuando uno está viajando por Islandia no tiene que gastar prácticamente más que en comida y bebida, porque todos los lugares que se visitan son gratuitos, o bien nosotros, en el caso de nuestros viajes, incluimos la tasa turística que sea conveniente a pagar. Y hay otras cosas como el agua, por ejemplo. El agua también es gratuita en Islandia. Otra duda que nos hacen siempre es si es mejor viajar en verano o en invierno. ¿Cuál es la diferencia? En el verano tenemos 24 horas de luz, como hemos mencionado antes. Los colores son más vivos y brillantes, como vais a ver en un ratito en fotografías. Las temperaturas entre 10 y 15 grados, hemos hablado antes, y el interior de Islandia está accesible, con carreteras sin hielo y sin nieve. Mientras que en el invierno las carreteras pueden tener hielo o nieve, con lo cual en este caso a los viajeros que no están habituados a conducir con estas características les recomendamos pues reservar un viaje con guía, en el cual en guía va a conducir. O bien también se podría hacer un viaje en coche alquilado si no tienen problema en conducir. Algunas carreteras en el invierno están cerradas y las interiores, como comentaba antes, los lugares turísticos no hay problema en visitar. Y las temperaturas están en torno a 0 grados con una luz muy especial. Lo que comentaba antes, que tenemos pocas horas de luz, pero una luz muy bonita. Y la mayor ventaja de viajar en invierno es que se puede ver la aurora boreal entre octubre y marzo. Aquí podéis ver imágenes de los dos lugares, del mismo lugar, perdón, en las dos épocas. Esta cascada en el verano y en el invierno que queda congelada. Otra cascada, la cascada de Gullfoss, en el invierno. En el verano, como comentaba, colores más brillantes, más vivos, y en el invierno, pues, todo nevado y congelado. En mi opinión, es tan espectacular en un momento como en otro. Y la aurora boreal en el verano y, pues, algo opuesto, digamos, sería en el invierno, perdón, y en el verano el sol de medianoche. Otra fotografía tomada a las 12 de la noche, la del sol.
Tenemos muy buenos hoteles también, especialmente en los últimos 5 años. Se han construido muchos hoteles, incluso este que tenemos en la imagen es un hotel de 5 estrellas. Es el primer hotel de 5 estrellas que existe en Islandia, en la historia, y se abrió en el año 2018. Se llama El Retiro, en una laguna que se llama Blue Lagoon, Laguna Azul. Es un lugar muy bueno para relajarse y para pues, tomar tratamientos de salud, relajantes, masajes, etcétera. Bueno, quería comentarlo también porque es una pregunta que nos hace mucho. Nos pregunta mucha gente, especialmente viajeros de México, nos pregunta mucho por el tipo de hotelería que hay. Y la facilidad para llegar a Islandia. Por el momento no tenemos la suerte de tener vuelos directos desde México, como sí tenemos desde España, pero podéis ver que es muy fácil conectar, porque todos esos lugares que tenéis en el mapa son lugares que tienen vuelo directo con Islandia. En estos momentos, obviamente, muchos no están operando a raíz del coronavirus, pero lo normal es estos lugares que hay destino directo. Entonces, desde México se puede volar, pues, por ejemplo, vía Nueva York o muchas ciudades de Estados Unidos o incluso, pues, vía Europa también. Con lo cual, es un lugar muy, muy sencillo para llegar. En contra de, por ejemplo, Finlandia, Noruega, que también son destinos de aurora boreal, pero implica tener que tomar un vuelo más para llegar hasta el norte de esos países. Es un lugar en el cual la gente queda muy satisfecha cuando viaja. Podéis ver aquí, bueno, esto le va a pasar muy rápido, no tiene sé que estáis deseando conocer más del país, pero podéis ver que el 91,8% de la gente que viaja a Islandia lo recomienda. Y al recomendar Islandia, también muchos viajeros pues sienten interés por otros lugares parecidos, como estos que veis en las fotografías, entre ellos las Islas Feroe, que en un ratito también hablaremos de ellas. Lo último a comentar sobre cómo es viajar a Islandia. Una de las cosas más importantes a destacar es que es un país muy seguro. Llevamos ya como 8 años, desde el 2008, perdón, 12 años, siendo, según la revista Traveler, el país más seguro del mundo para viajar. Aquí puedes ver un índice sobre los países más seguros de amarillo y los menos seguros de rojo. Así que estamos en un lugar muy seguro. Cuando uno está viajando por aquí no va a sufrir ningún robo, ningún episodio de violencia. Uno puede estar en un restaurante aquí en Reykjavik y dejar su teléfono celular en la mesa, irse al baño y dejar todo ahí, el dinero, no pasa nada. Así que es un país muy seguro. A continuación vamos a hablar de la aurora boreal, como comentaba, y vamos a hablar sobre el viaje de aurora boreal, para que veáis qué lugares se visitan, qué se hace y qué vais a ver en este viaje, ¿vale? Es uno de los viajes que en estos momentos nosotros tenemos más peticiones desde México, con lo cual, entre los viajes que hacemos, he decidido elegir este para ir un poquito más al detalle. Es un viaje que se hace en invierno, como comentaba, y con guía en español, en grupo pequeño. También hacemos en privado. Si alguno de vosotros quiere viajar en privado, también se puede hacer. ¿Qué encontramos en invierno? Pues auroras boreales, paisajes nevados, una luz muy especial, como comentaba antes, cataratas heladas, como hemos visto en la fotografía, los baños geotermales, que también se puede hacer en invierno. Antes comentaba que es mejor que en el verano incluso. Icebergs y los glaciares más grandes de Europa. Los viajes siempre son en hoteles con baño privado. Esto lo menciono porque hay muchos alojamientos en Islandia que tienen el baño compartido, lo cual significa que no tienes baño dentro de tu habitación, sino que lo encuentras fuera de la habitación y además lo compartes con alguien más. Nosotros siempre utilizamos baño privado. Incluimos, bueno, los traslados en el aeropuerto, recogidas, llevamos el alojamiento, los baños privados, desayunos, cenas. Las comidas a mediodía es más complicado poder incluirlas porque nunca sabemos exactamente dónde vamos a comer. El acceso a la Laguna Azul, Blue Lagoon, esa fotografía que habéis visto del hotel, también se puede visitar para bañarse sin estar en el hotel. Una excursión en el trekking glaciar, esta actividad que comentábamos antes con crampones. Y, bueno, en sí, sobre todo lo hacemos con un grupo pequeño para que sea un trato más personal. Llevaréis rato preguntándoos qué es la aurora boreal. Y yo llevo rato diciendo, más tarde os voy a explicar cómo es la aurora boreal. Qué es lo que vais a tratar de ver en este viaje. Para que haya la aurora boreal necesitamos, como mencionaba antes, cielos oscuros y en la noche. Y esto solamente en Islandia es de septiembre a marzo, ¿vale? Como veíamos antes, en los meses de invierno siempre hay luz de día. La aurora boreal, ahora explicaré lo que es, pero imaginaos que es como si fuera algo eléctrico. Entonces, cuando hay un chispazo eléctrico, si hay mucha luz, no se ve tanto como si está oscuro, ¿vale? Por eso necesitamos oscuridad. También necesitamos que los cielos estén despejados,
porque se produce por encima de la altura de las nubes, con lo cual, si está nublado, tampoco vamos a ver la aurora boreal. Y por último, necesitamos que haya actividad solar para que se produzca el fenómeno. ¿Por qué? Aquí podéis ver en este gráfico el Sol a la izquierda y a la derecha tenemos la Tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? El Sol está constantemente teniendo erupciones solares que expulsa partículas al espacio. Cuando estas partículas llegan a la Tierra, como podéis ver en este gráfico, chocan contra la capa protectora que tiene la Tierra, contra el escudo electromagnético. La Tierra, al tener dos polos que se oponen, se genera un campo electromagnético. Entonces, estas partículas, al chocar con este escudo, es cuando generan esa luz, que son absorbidas en los polos. Eso es una explicación muy rápida, no muy técnica en estos momentos, en esta presentación, pero para que veáis cómo se produce. Entonces, la gran pregunta, ¿voy a ver la aurora boreal o no cuando voy a un viaje a Islandia? No siempre se puede asegurar, porque puedes uno tener la mala suerte, pese a que venga entre septiembre y marzo, que hay oscuridad, puedes tener la mala suerte de que no haya actividad solar, pero el cielo esté despejado, entonces no se ve nada, o que sí haya actividad solar, pero el cielo esté cubierto, con lo cual son esos tres factores que tienen que darse. Nosotros, por ejemplo, a nivel estadístico, os puedo contar que el año pasado, en la temporada 2019-2020, tuvimos 10 salidas en el invierno. Y de esas 10 salidas, 8 de los grupos sí que consiguieron ver la aurora boreal, mientras que 2 no. ¿Qué sucede? Que igualmente todo el mundo, y os lo digo yo a nivel personal, como guía, queda siempre muy satisfecho con el viaje, aunque no vean la aurora boreal, porque todo lo que van a ver en el viaje, que os voy a mostrar a continuación, es muy increíble, muy espectacular, algo que no estamos habituados a ver a alguien pues como yo de España o vosotros de México. Todos estos son los lugares que visitamos. A la izquierda podéis ver, ahora veremos algunas fotografías. Muy en resumen, ¿qué es? Bueno, Reykjavik, que es la capital de Islandia, como comentaba a mí mismo, una ciudad muy pequeña, muy tranquila, pero hoy día con muchos restaurantes, mucha vida nocturna, muchas tiendas, realmente se encuentra de todo. El Parque Nacional de Þingvellir es un lugar muy especial a nivel geológico, porque ahí encontramos la falla que separa América de Europa. Esto es muy interesante, porque ahí vemos, es el único lugar del mundo en el que podéis ver, luego vamos a ver una foto también, la falla que separa los dos continentes. Ahora mismo aquí en Reykjavik estamos en la parte americana. Si yo ahora cojo el coche y conduzco una hora, voy a estar en Europa. Es algo muy curioso. Islandia se forma en el océano Atlántico a través de erupciones submarinas y en medio de la falla tectónica. El geyser, como comentaba antes, es ya una columna de agua que expulsa agua cada 5 o 10 minutos. La catarata de Gullfoss, la que hemos visto en la imagen de antes, que tenía tanto nieve en el invierno como pues un arcoíris en el verano. El Lava Center es simplemente un museo de los volcanes, muy interesante. La cascada de Seljalandsfoss, Skogarfoss, ambas de 60 metros. Vamos a ver fotografías enseguida. La vista, una panorámica de Vik, que es una población con una playa de arena negra. Igual que Myrdalssandur, es una llanura de arena negra. Campos de lava, lenguas glaciares, playa de diamantes. ¿Qué es la playa de diamantes? Vais a ver ahora una fotografía también. No es que sea una playa en la cual vamos a encontrar diamantes, sino que está muy cerca de un glaciar y los icebergs se posan encima de la arena negra y hace un efecto muy bonito. Y la laguna azul, Blue Lagoon, os comentaba antes, una laguna geotermal. Aquí podéis ver una imagen de la aurora boreal. Esto es en Reykjavik, esto es detrás de mi casa y la quería comentar porque hay 2 noches del viaje en las cuales se está en Reykjavik y mucha gente piensa que no se ve la aurora boreal en Reykjavik por la contaminación lumínica de la ciudad, pero sí que se ve, por supuesto que sí. Hay algunas compañías incluso que mienten a los viajeros y les dicen que tienen que contratar una excursión para ir a verla fuera, pero yo desde mi casa, por ejemplo, la veo de manera genial. Obvio, cuando hay una actividad solar muy flojita, es mejor estar fuera de la ciudad para que se pueda ver con más esplendor. Esta fotografía, de nuevo, es desde mi casa, desde la ventana de mi casa, por ejemplo. De nuevo, no soy gran fotógrafo ni similar, pero a veces sí que tenemos noches muy espectaculares como en este caso. Para que os hagáis una idea de cómo es la aurora boreal, si nunca la habéis visto, es esta imagen que veis aquí parada, pero es un movimiento como si fuera una cortina moviéndose con una brisa muy ligera. Se va moviendo muy poco a poco por el cielo. Otra pregunta que nos suelen hacer, ¿cuánto dura
En ocasiones, esto que tenemos viendo en esta imagen puede durar 2-3 minutos, se va, viene durante varias horas. En ocasiones se ve un momento, ya no se ve más en toda la noche, con lo cual es algo muy caprichoso. La naturaleza es muy caprichosa en la creación de auroras boreales. Esta es la cascada de Gullfoss que veíamos antes, que os mencionaba que se visita en este viaje, y esto es como la cascada de Luce en invierno. Realmente es espectacular ver cómo se congelan partes de la cascada, pero por otro lado sigue cayendo mucha agua. El geyser es el único que tenemos en Islandia y expulsa agua cada 5 minutos de media a una altura de entre 25 y 35 metros. Todo eso está muy cerca de Reykjavik, muy cerca de la ciudad, de estos lugares que estamos visitando ahora. La cascada de Seljalandsfoss, os la mencionaba antes también, una altura de 60 metros. En el verano esta cascada se puede pasar por detrás, hay un sendero, pero en el invierno suele estar cortado porque se forma hielo, entonces es un poco más peligroso a la hora de pasarla, te puedes resbalar. Esta es la laguna de Jökulsárlón, es una laguna de icebergs, como podéis ver, también esto es en el invierno. Muy bonitos los tonos azulados que se pueden ver en ella. Y lugares como ese seguramente, en mi opinión, es el lugar más bonito de Islandia y está un poco más alejado de la ciudad. En este viaje que ofrecemos nosotros de aurora boreal en invierno, llegamos hasta allí porque pasamos 4 noches fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para poder ver otros lugares, para que en el caso de que no se pueda ver la aurora boreal, al menos el viajero, pues ahí ha visto lugares muy increíbles. Y bueno, en mi opinión es un pecado ir a Islandia y no ver este lugar. Hay mucha gente que solamente se queda en Reykjavik y desde Reykjavik hace etapas de un día, cortitas. Sí, ves cosas muy bonitas, pero no llegas a este lugar que es pues muy impresionante. Esta es la playa de Diamantes que he mencionado hace un segundo, como podéis ver. De esta laguna que hemos visto antes, los icebergs se van moviendo hacia el mar y la marea hace que se posen sobre la tierra. Y es muy bonito para hacerse fotos junto a él, como esta chica, o intentar subirse, porque a veces son realmente grandes. Esta es la cascada de Skógafoss. También tiene 60 metros de altura, está muy cerca de Reykjavik, también la visitamos en este recorrido. Esta no se puede pasar por detrás, como si se podía la otra. Aquí podéis ver el tamaño de la gente comparado con la cascada, realmente es bastante espectacular. Y todas esas estalactitas de hielo que se forman en el invierno. Entonces, sí, es muy bonito en el verano, pero si alguien se anima a venir al invierno por ver la aurora boreal, fijaos todo lo que vais a llegar a ver de paisajes espectaculares. Esto es una lengua glaciar. Como comentaba antes, las lenguas glaciares son como ríos helados que se mueven muy poco a poco. En este lugar, por ejemplo, estamos aquí sentados y si mantenemos el silencio, porque Islandia es un país de silencio, vais a notar que hay lugares como este en los cuales no vais a encontrar a nadie, vais a estar solos y de tanto en tanto vais a escuchar cómo cruje el hielo porque poco a poco se va moviendo. Y la falla que mencionaba antes, una parte América, una parte Europa, el Parque Nacional de Thingvellir, lo tenemos en esta imagen. Aquí no solamente es en este lugar, esta grieta que vemos aquí en el subsuelo, sino que es una zona con varias grietas, porque ahí el terreno se está separando. La tendencia es que dentro de miles de años, no lo veremos ninguno de nosotros, Islandia se habrá roto y se habrán formado 2 islas, ¿vale? En este lugar, si a alguno de vosotros le gusta el submarinismo, hacen excursiones de submarinismo para hacer, pues eso, submarinismo entre 2 continentes. Bueno, hasta aquí llego a la parte de Islandia. Luego igualmente podéis consultar más. Luego vamos a hablar un poco también sobre cómo son los viajes, que son consultas que nos hacen mucho. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre las Islas Feroe. Bueno, espera, olvidé una cosa sobre esta parte de Islandia. Queda sobre el mapa, que os voy a mostrar los lugares como son. ¿Ves? Procedo. A ver si puedo abrir el enlace. Vale, este sería el mapa en este viaje del invierno. En el verano sí que tenemos otro viaje que da la vuelta a la isla, pero he querido centrar
este rato en el viaje del invierno, que sería este, concentra en el sur. Entonces, el primer día solamente vamos a ir del aeropuerto a la ciudad, que serían 50 kilómetros. El aeropuerto internacional está situado a 50 kilómetros de Reykjavik, que es la capital. Después, en el siguiente día, a partir de los siguientes días, hacemos etapas más o menos cortas, de unos 200 kilómetros de media, visitando la falla tectónica que separa América de Europa, la cascada de Gullfoss, el geyser. Después vamos a ver lo que es la costa sur, donde tenemos la playa de arena negra de Vik, las dos cascadas que hemos visto anteriormente de 60 metros y la parte de los icebergs y los glaciares que está en esta zona de aquí, que hemos visto en las fotografías también. Posteriormente retrocederemos realizando la excursión del trekking glaciar en otro glaciar que tenemos en la parte sur y, por último, visitando la Laguna Azul, que está muy cerca de Reykjavik, el Blue Lagoon que hemos visto antes. Así que es una ruta más o menos de 6 días, en las cuales dormimos 4 noches fuera y en esta parte visitamos de todo. Fijaos, mucha gente nos pregunta ¿por qué nos dejamos de ver en el norte? Si es en el verano, está bien visitar el norte porque es más fácil, sobre todo, circular por la parte este. En el invierno es más complicado, es una parte más remota. Pero en el sur, estáis viendo, tenemos las cascadas más altas, los glaciares más grandes. En el norte no hay glaciares, los icebergs, en el norte no hay icebergs, volcanes, la Laguna Azul, el geyser, como comentaba antes, es el único que tenemos. En el norte no hay, con lo cual ahí en el sur realmente lo tenemos todo concentrado. Y debido a las características del tiempo en el invierno y de conducir más lento, nosotros recomendamos centrar el viaje en la parte sur, ¿vale? Voy a volver a donde estaba antes, a la parte de las Islas Feroe. Las Islas Feroe, ¿dónde están situadas? Bueno, permitidme que voy a tomar un poco de agua. Las Islas Feroe, hemos visto antes que Islandia están situadas entre Groenlandia, Noruega y el Reino Unido. Las Islas Feroe están entre medio de Islandia, Noruega y el Reino Unido. Podéis ver aquí. Es un archipiélago de 18 islas. Es un país con su propio parlamento, con un gobierno autónomo, pero que pertenece al Reino de Dinamarca. Entonces, si alguna vez viajáis a las Islas Feroe, vais a ver que, por ejemplo, la policía es danesa. Dinamarca en estos momentos tan solo se ocupa de la seguridad, control fronterizo y de los recursos naturales, ¿vale? Si quisieran hacerlo, me refiero. Pero el resto, los faroeses deciden por sí mismos. Incluso, por ejemplo, tienen equipo propio de fútbol y en fases clasificatorias, por ejemplo, de torneos de Europa, pues compiten. Incluso pueden competir contra Dinamarca, con lo cual es una situación muy curiosa porque están compitiendo con su propio país prácticamente. Imaginaos, los habitantes de las Islas Feroe pueden elegir entre 2 tipos de pasaportes. Ambos son pasaportes del Reino de Dinamarca. Uno es de color rojo, que pone solamente Reino de Dinamarca, y el otro es de color verde, que también pone Reino de Dinamarca, pero abajo pone Foroyar, que significa Islas Feroe en feroés. Entonces, aquellos que son como más nacionalistas, más orgullosos de ser feroeses, toman el pasaporte de color verde, que es feroés, mientras que normalmente toda la gente que conozco allá toma el rojo porque es un pasaporte de la Unión Europea, mientras que el otro no. Curioso, Dinamarca pertenece a la Unión Europea, pero las Islas Feroe no. Preguntaréis por qué. Porque de esta manera la Unión Europea no puede tomar control sobre las cuotas pesqueras de las Islas Feroe, que es uno de los sectores más importantes, junto con el turismo, es la pesca. Así que es un territorio, como ves, ya de entrada muy curioso, con este tipo de características. Sobre la distancia, para que veáis de una punta a otra, veis que en coche lo máximo que podemos conducir de un lugar a otro son 112 kilómetros, desde la parte más oeste a la parte más noreste. Son islas, como comentaba, pero en este caso se puede hacer todo por carretera y se cruzan 2 túneles submarinos. En estos momentos se están construyendo 2 túneles más a las islas que veis más al sur.
con lo cual es muy curioso también conducir por debajo del mar. Y, bueno, es un país muy pequeño, como ves. ¿Qué vamos a encontrar? Muy parecido a Islandia, naturaleza salvaje, como por ejemplo en esta cascada que se llama Múlafossur, en la cual la cascada cae al mar, al Atlántico también, y allí tenéis una pequeña población. Una naturaleza muy salvaje, ideal para desconectar, para aquellos que realmente estáis muy estresados en el trabajo y queréis ir a lugares tranquilos. Imaginaos, las Islas Feroe, no lo he comentado, tienen tan solo 50.000 habitantes, así que es un lugar muy pequeñito, con muy poco turismo todavía. Con paisajes muy exclusivos, como mencionaba, no vais a encontrar casi turistas. Este lugar que veis en la fotografía, podéis imaginar, para subir hasta aquí arriba hay que tener un nivel de preparación física muy alto. Realmente no, se puede llegar en coche, dejar el coche y caminar unos 40 minutos con un poquito de pendiente, sí, pero por ejemplo he estado con mis hijos cuando tenían pues 7 y 8 años y no hubo ningún problema, no hay que tener ningún equipamiento especial, solamente caminar. Y se ven aquí otras islas enfrente. También tenemos frailecillos, como mencionábamos en Islandia. Otra fotografía que tomé yo, es muy bonito de ver este pájaro. Y sobre todo muchas aves. Hay muchos viajeros que nosotros tenemos a las Islas Feroe que solamente van por ver aves y fotografiar aves. Paseos inolvidables, hemos llamado a esta parte. Por ejemplo, en este lugar, esta es una isla que se llama Mykines. Llegas con un pequeño ferry. Es un paseo muy bonito en barco que tarda unos 40 minutos y se llega a la población que se va ahí al fondo y desde la población se camina más o menos 1 hora y media hasta llegar a este faro. Aquí normalmente pues podemos tomar algo, tomar un picnic o comer algo, escuchar el ruido del mar, leer los pájaros y es muy relajante. Aquí lo mencionamos este título como el norte más auténtico. Realmente cuando uno está en las Islas Feroe, al haber tan poca población también notas que tiene menos influencia exterior que, por ejemplo, aquí tenemos en Islandia. Y este lugar es muy espectacular. Fijaos, es un lago y debajo tenemos el océano. Aquí se crea un efecto óptico muy curioso y es tal que así. El agua del lago está más alta que el agua del mar. Así que, y para llegar aquí también se camina más o menos como 1 hora. Y es un sendero muy sencillo que puede hacer todo el mundo. Hay lugares muy acogedores, como ella mencionaba antes en Reykjavik, pues en la capital de las Islas Feroe, que se llama Tórshavn, todavía más. Esta, por ejemplo, es la parte antigua de la capital y todos estos edificios rojos son el Parlamento de las Islas Feroe. Esta casa que tenemos a la izquierda es la oficina del primer ministro, por ejemplo. Entonces, es un lugar muy acogedor. Los restaurantes son muy pequeñitos, con casas de madera como estas. Los tejados son de césped, así que cuando uno está aquí realmente está en un ambiente muy, muy bonito. La gastronomía también, como en Islandia, sobre todo en las Islas Feroe igual, bacalao, salmón y cordero, como en este caso, por ejemplo, este es un restaurante japonés en el centro de la capital de las Islas Feroe y la calidad del salmón, yo siempre digo, pese a que yo vivo en Islandia hace 14 años, que el salmón de las Islas Feroe es el mejor del mundo, en mi opinión. Y bueno, era una introducción muy breve a las Islas Feroe, sobre todo la charla de hoy es sobre Islandia, pero por ahí queríamos también mencionar un poquito las Islas Feroe, ¿vale? Vamos a terminar muy rápido, solamente mencionando los tipos de viaje que se pueden hacer. No quiero que perdáis mucho tiempo en esto, porque lo que más interesaba veros era ver fotos y lugares, pero bueno, se pueden hacer viajes a tu aire, que son en coche alquilado, para aquellos que queréis conducir vosotros mismos. Islandia es un lugar espectacular para eso. Todo esto, por cierto, se aplica a ambos países, ¿ok? Lo que estoy explicando. Viajes con guía, siempre lo hacemos en grupo pequeño y con guía en español y con la opción de ser en privado también, ¿vale? Y, por último, las excursiones de un día. En ocasiones tenemos viajeros de México que nos llegan en un crucero, por ejemplo. Y viajes fotográficos. También tenemos muchos mexicanos que vienen a hacer un viaje fotográfico. Nosotros hemos hecho ya más de 30 ediciones. Con todo lo que habéis visto de Islandia, podéis ver que es el paraíso para un fotógrafo. Entonces, siempre tenemos un fotógrafo profesional, siempre es el mismo, español, que viene desde España. Ya ha venido más de 30 veces, porque ya hemos hecho más de 30 ediciones, y él, pues, explica tanto a los viajeros que tienen un nivel muy bajo, que se acaban de comprar una cámara y quieren saber cómo utilizarla, hace un taller fotográfico para enseñarles, o bien también pueden venir fotógrafos muy profesionales
para tomar fotografías increíbles. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Tan solo despidiendo con Tag México, que significa en islandés Gracias México. Aquí podéis ver cómo se escribe México. Bueno, imagino que todos los que habéis estado escuchando estáis en México. Ahora imagino que quizás tenéis algún tiempo para preguntas, pero bueno, agradecer a los que habéis estado ahí, los que habéis estado escuchando. Espero que todo el tema de coronavirus pase pronto para que todos podáis viajar. Si alguna vez venís a Islandia, pues aquí estamos esperando para mostraros todos estos lugares, para llevaros a tomar una cerveza local, probar buena gastronomía y que disfrutéis de este aire puro que tenemos. Así que estéis todos muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Estuvo muy interesante tu presentación porque nos diste mucha información, tanto general de sus condiciones como información para la persona que desea hacer un viaje. Lo que sí es que yo siento que este tipo de países hay que vivirlos y estar para poder apreciar la belleza, porque una foto nunca, y menos si la ve uno en un celular, va a poder captar esa majestuosidad, esa increíble Sí. que es el país. Mira, te voy a interrumpir porque esta semana pasada justo estaba en un lugar nuevo con mi familia y estaba tomando una fotografía. Y lo decía, digo, es que no se puede describir el lugar. O sea, todo lo que veíamos a nuestro alrededor era imposible. La fotografía, luego ni siquiera se la quise enviar a mi madre en España porque pensé, es que no lo va a ver lo que es. Así que llevas totalmente razón con ello. Así es, definitivamente, es imposible. Hay que ir. Y quiero comentar, porque hay una de las preguntas que dice, ¿y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo haríamos el viaje? A mí, en realidad, y tú sabes, porque de hecho tú estabas organizando este viaje que habíamos planeado para el mes de septiembre, siempre me gusta no hacerlo tan a la carrera. Existen programas que te ofrecen ir a Islandia desde Reykjavik y vas todos los días a un tour y regresas. Pero bien dijiste que la parte del norte y la parte alejada la vas a ver. Así que si ya te animaste a llegar hasta allá, hazlo bien. Nosotros habíamos programado el viaje de septiembre y le habíamos puesto solo a Islandia 10 noches, no sé si recuerdas, con la idea de también hacer algunos, íbamos a hacer o vamos a hacer más adelante, no hay que decir que no, claro que lo vamos a hacer. Habíamos organizado un programa que le daba la vuelta a la isla, pero haciendo paradas en algunos lugares de 2 noches. No tanto porque lo requiere, porque realmente tú puedes cada día ir haciendo algo diferente, pero a veces es bueno tomarte ese descanso para la empacada, la desempacada sea más cómoda, para poderte relajar, para poderte sentar y tomar una buena copa de vino, comer rico. Entonces, dar ese tiempo. Ese era nuestro recorrido de 10 noches, que, repito, lo puedes hacer desde Reykjavik, pero nunca te vas a alejar a tantas cosas que vas a encontrar, ¿no? Y es importante comentar que en este país no existen medios de transporte públicos como en otros países que piensa uno, bueno, pues tomo un tren o tomo un autobús. O sea, aquí es complicado en ese sentido. Es un país chiquito, es un país nuevo al turismo, donde lo indicado es o rentas un coche, que tenemos esa propuesta con Joaquín, donde él te da todas las guías, te da los lugares, te reserva ya los hoteles de acuerdo a la categoría que tú quieras, todos los tips y te dan el celular con todas las indicaciones para que tú hagas tu propio viaje. O te organizamos en grupo o te unes al viaje que nosotros próximamente vamos a organizar. Nada más que ahorita ya me metiste los deseos de agregarle las Islas Feroe. Sí, yo estoy enamorado de las Islas Feroe, o sea, para mí es increíble también. Y sí, lo que comentabas de la duración, sí, este viaje que explicaba sería pues lo típico que más hacemos, porque también hay mucha gente de España que al haber vuelos directos, por ejemplo, desde Barcelona 4 a la semana,
claro, vienen solamente por viajes muy cortos. No es como vosotros de México, un viaje tan largo. El año pasado organizamos un viaje para 8 mexicanos y estuvieron 11 días precisamente. Claro. Entonces, por ahí completaron más con excursión a caballo, con excursiones a cuevas, con moto de nieve. Entonces, sí, llevas totalmente razón. Pero bueno, ya sabéis que lo hacemos todo a medida también y se pueden hacer cualquier tipo de duración. Claro, te quería comentar también, ay, se me acaba de ir, bueno, me preguntan que si hay excursiones de pesca. Sí, eso en verano solamente. Ah, ok. Hay empresas especialistas, nosotros no organizamos excursiones de pesca, pero sí se pueden hacer tanto de solamente un día como incluso ir a un cottage de pesca. Cottage, ¿cómo lo decimos en español? Como una cabaña de pesca. Sí, y pues bueno, con todas las comodidades del mundo. De hecho, es algo que, fijaos, a veces hemos tenido clientes rusos que han venido en su avión privado solamente para pescar y claro, con todo tipo de lujo, digamos, ¿sabes? Me refiero que no es una actividad pues como de camping, de poca, no sé si me entiendes, que se puede hacer desde un día ir a pescar hasta estar en un cottage como muy lujoso y ahí pescando. Nosotros no lo hacemos directamente nosotros, pero trabajamos con proveedores locales que pueden organizar también esto. Así que sí, pero eso en el verano, solamente en esta época. Sí, o hacerlo como una extensión de tu viaje. Sí, ya sí. sabes que vas a Europa y le quieres poner algo para finalizar, algo así maravilloso y diferente, te haces un brinquito. Ahora, la otra pregunta es, de Reykjavik, la capital, para ir a las islas, ¿cómo haces el cruce? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta más o menos? Hay un ferry, pero no lo vamos a utilizar. El ferry solamente es para gente que viaja con coche y cosas. Hay un avión. Hay vuelos 3 veces por semana y la duración del vuelo es de 50 minutos. Okay. Así que hay vuelos lunes, viernes y miércoles. ¿Y el costo aproximado? Sí, no muy caro, O sea, yo te puedo decir en euros más o menos en torno a 200 euros ida y de vuelta. Correcto. 150. Depende, a veces hay ofertas más económicas, pero sí, y es muy rápido en realidad. Y es realmente diferente, muy diferente lo que vas a ver en las islas que lo que vas a ver. No, en ese aspecto no, o sea, no voy a engañar y decir que es algo muy, muy diferente, porque incluso habéis visto las fotografías, son cosas muy similares. Es como ir un paso más abajo, un paso más allá en la tranquilidad, la calma, la autenticidad del destino. Así que, pero yo todos los viajeros que estoy llevando están muy, muy felices siempre por estar ahí y lo notan. O sea, a mí me gusta llevarles porque noto que a los viajeros les sienta bien, ¿sabes? Como un viaje ahí. Sería un extra, mira, yo lo recomendaría como extra quizás, pues eso, extender de Islandia e ir de un viernes a un lunes, por ejemplo, como en 3 días en las Islas Feroe. Es que es casi como tomar un vuelo doméstico, ¿sabes? Es un vuelo de 1 hora, como estás en Islandia, tomas un vuelo de 1 hora y estás viendo otro país, otras cosas diferentes, así que... Y el clima, también me preguntan, ¿qué clima hay en la temporada de verano y qué clima podría haber en la temporada de invierno? Vale, en Islandia, ¿verdad? Sí. Sí, en Islandia en verano, o sea, en invierno, como comentaba, las temperaturas no son mucho más frías, pero si hay algo es nieve, y no siempre tampoco. En cambio, pero no llueve. En cambio, en el verano, bueno, ahora tenemos un día súper bonito de sol, pero sí que es normal que pueda llover más. Pero aquí la lluvia es muy fina. No es una lluvia, por ejemplo, yo ahora cuando voy a España me sorprende que es como si fuera una ducha de agua cayendo. Aquí la lluvia es como muy finita, que a veces casi ni notas que está cayendo. Correcto. Muy bien. Entonces, también me preguntan que si vale la pena ir a ver las ballenas. Sí, yo es una actividad que normalmente recomiendo que lo reserven una vez ya están en Islandia. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una pre-reserva para un día que después el tiempo está feo, que hace viento, que el mar está más revuelto y realmente a veces pues, he tenido viajeros que han regresado como casi de una pesadilla estar en el barco. En cambio, si hace un día bonito como el de hoy, por ejemplo, pues lo disfrutas mucho, porque incluso aunque tengas la mala suerte de que no vas a ver ballenas, que a veces puede pasar que no aparezcan, igual el paisaje de las montañas nevadas, de la bahía, es muy bonito. Con lo cual es algo que no se necesita pre-reservar con tiempo, se puede hacer sobre la marcha, siempre hay sitio, no están agotados
Y entonces, pues por ahí si despiertas en la mañana y ves que hace un día bonito, dices, pues vamos a hacer lo de las ballenas, ¿sabes? Perfecto. Y hay varias salidas, hay como 5 salidas al día en el verano, o sea, no hay problema. Correcto. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Ya como les dijo Joaquín en el inicio, es un país que desde ahorita ya les están recibiendo. Es nada más que ustedes decidan salir. Allá no hay ningún problema de infección. La ruta es fácil, es un Mérida, Nueva York o Cancún, Nueva York y un Nueva York, Reykjavik. Así que cuando estén listos, mental y en todo sentido, que me llamen, les seguimos dando información, les organizamos o apenas se pueda, haremos el programa para sacar el grupito que ya teníamos contemplado y que no queremos dejar de hacer. Ok. Joaquín, muchas gracias. A todos por estar ahí, por la oportunidad de explicaros sobre este lugar. Sí, gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós.